Si una persona con autoridad te ordena hacer algo que se opone a tus valores, principios, ética o moral, si un amigo o familiar te exige hacer algo sabiendo que le causarás daño a alguien, ¿qué harías? ¿Obedecerías las órdenes que recibes sin protestar? ¿O te armarías de fuerza para rechazarlo? Piénsalo bien antes de responder, porque este tipo de violencia psicológica ocurre con mucha frecuencia en la familia, el trabajo, la escuela y los amigos. Max Weber fue un politólogo alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología. Su trabajo más importante, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, se centra en la sociología de la religión y de los sistemas de gobierno. En uno de sus principios fundamentales, sostiene que el Estado es esa sociedad humana que dentro de un área determinada reclama el monopolio de la violencia física legítima para sí misma. Con esto nos explica que el Estado es la única entidad que podría ejercer la violencia como mecanismo para conservar el funcionamiento social bajo control. Desde esta perspectiva, no es nada extraño que algunos de los estudios más importantes sobre manipulación psicológica sean patrocinados por gobiernos y sus agencias. Este tipo de investigaciones se clasifican en dos categorías: confidenciales y públicas. De entre las confidenciales, logró filtrarse y hacerse de conocimiento público el proyecto MKUltra, un programa ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos durante 20 años, entre 1953 y 1973. Su propósito fue identificar y desarrollar sustancias y procedimientos para emplearlos en interrogatorios a partir de técnicas de control mental. El asunto no tiene nada de conspiranoico, como algunas personas lo han planteado. Es totalmente real y está documentado. Dio lugar a que el Senado norteamericano realizara una investigación sobre las actividades de la CIA, citando a declarar a Richard Helms, quien en ese momento fue uno de los directores más duros que han estado al frente de Inteligencia Central. Si aquí hiciera un reportaje sobre quiénes han sido los directores de la inteligencia norteamericana, y sí se puede hacer, si ustedes lo piden en los comentarios, veríamos que entre ellos hay grandes diferencias. Richard Helms es uno de los que sobresalen por su severidad y lealtad al presidente. Una de las muchas cosas que hizo fue negarle rotundamente al Senado cualquier información confidencial de la agencia a su cargo. En esa lista se incluye el proyecto MKUltra y sus experimentos de control psicológico, por lo que el asunto quedó envuelto en dudas y especulaciones gracias a él. En cuanto a los estudios psicológicos de carácter público, son dos los que nos ocupan y se les conoce como el experimento Milgram y el experimento Zimbardo. Sin proponérselo, no fue ese su objetivo, uno parece ser la consecuencia lógica del otro. Resulta difícil abordar a Milgram sin considerar a Zimbardo, y las conclusiones de ambos siguen causando fuertes debates. Intentaré exponerlos de la forma más sencilla, sin recurrir a sus numerosos tecnicismos. El experimento Milgram fue un conjunto de investigaciones de psicología social realizadas en 1961 por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. Los resultados se publicaron en 1963 con el título Estudio del comportamiento de la obediencia y retomados en 1974 en su libro Obediencia a la autoridad, una perspectiva experimental. El objetivo del estudio fue medir la disposición de una persona para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia o moral. El origen de este análisis se remonta a los juicios de Nuremberg, cuando los jerarcas nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante las audiencias, los oficiales alemanes se declararon no culpables, afirmando
que solo habían cumplido órdenes. El asunto logró sacudir a psicólogos, psiquiatras, sociólogos y demás especialistas en el comportamiento humano, quienes se preguntaron si es aceptable o posible que los oficiales nazis asesinaran a millones de personas sin remordimientos ni culpa, tan solo por obedecer las órdenes de una autoridad. Stanley Milgram afrontó el problema y diseñó un experimento social con un grupo de voluntarios para estudiar el comportamiento de las personas que deben cumplir mandatos. En las pruebas intervinieron 3 personas. El sujeto A es quien dirige el trabajo y dicta órdenes al voluntario B, que aplicó intensas descargas eléctricas como castigo al sujeto C cada vez que se equivocara en una serie de preguntas. El sujeto C en realidad es un actor que permaneció separado por un módulo de cristal amarrado a una silla con electrodos, mientras una grabación reprodujo gritos de dolor y súplicas cada vez que recibía una supuesta descarga eléctrica. I'm not going to kill that man to death. You hear him hollering? He's I said before, the shocks may be painful, but they're not dangerous. They're hollering, he can't stand it. What if something happens to him? El voluntario B no lo sabía. Creyó que en verdad estaba electrocutando a una persona, mientras el sujeto A supervisó que se cumpliera y ejecutara toda la prueba. Wrong. Answer his neck. 300 volts. Continue, the next word is green, please. Green. Grass, hat, ink, apple. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell them the number of volts, give them the punishment, read the correct answer. Continue, please. Something happened to that man in there. Los resultados de Milgram son muy interesantes, muchísimo. Demostraron que absolutamente todos los sujetos B aceptaron aplicar descargas eléctricas progresivas desde los 15 voltios hasta los 75. A partir de aquí, algunas personas deseaban detener la prueba, pero la férrea autoridad del supervisor los obligó a seguir adelante. Al llegar a los 135 voltios, algunos voluntarios aceptaban continuar electrocutando al sujeto C, bajo la advertencia de que no se harían responsables de las consecuencias. I refuse to take the responsibility of getting hurt in there. I'm not, he's under hollering. 300 volts. A partir de los 270 voltios, los gritos de dolor y gemidos eran de auténtica agonía. Llegando a los 300 voltios, el sujeto C mostraba síntomas previos a un estado de coma. Si el voluntario se negaba a continuar con las descargas eléctricas, el supervisor ordenaba con severidad según el grado necesario. Continue, please. Go on. Just continue, please. Please continue, teacher. The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but, Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word pairs. It's absolutely essential that you continue, teacher. Continue, please. Continue. The next word is green, please. Green. Continue, please. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. Something there. The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Shock, sir. Please I continue. don't tend to be rude, but We must continue. Go on, please. now? That's correct. Continue. The next word is white. 165 volt. Time.
Si después de la última frase el voluntario se negaba a colaborar, se detenía el experimento. Por el contrario, si el voluntario aceptaba seguir adelante, no se detendría hasta haber aplicado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas, casi el doble de lo que se necesita para matar a una persona. Escuchen con atención, por favor. En el experimento original de Milgram, el 50% de los voluntarios aplicaron la descarga máxima de 450 voltios. Dicho de otra manera, 5 personas de cada 10 mataron por electrocución al sujeto C, siempre y cuando, repito, siempre y cuando el sujeto A asumiera toda la responsabilidad. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Brave, woman, soldier. Esto es una auténtica bomba. Se supone, en principio, que nadie debería prestarse a una situación semejante, ni siquiera una sola vez, sabiendo que daña a otra persona. Sin embargo, estamos hablando de que la mitad de los participantes llegaron a la descarga máxima. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said he got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. Well, why didn't you just stop? He wouldn't let me. I wanted to stop. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Cómo? Espero sus comentarios. Me gustaría mucho leerlos. Recuerden que el estudio se basó en los juicios de Nuremberg, cuando los oficiales alemanes se ampararon en el cumplimiento de órdenes para eludir la responsabilidad de los crímenes que cometieron. Ahora vamos a transferir la estructura de Milgram a la jerarquía nazi para comprender cómo funcionó. De una manera muy elemental, Adolfo Hitler fue el sujeto A, quien ordenó y controló el exterminio. El verdugo B fue Himmler, al frente de los campos de concentración. Los sujetos C, varios millones de prisioneros. Pero se dio una subdivisión paralela, mucho más compleja, en la que se involucraron en mayor o menor grado varios miles de personas. El sujeto A fue Himmler, al frente de las operaciones, quien necesitó un numeroso grupo de verdugos B integrado por las SS y una lista enorme de infames colaboradores como Rudolf Höss, Joseph Kramer, Hans Aumeier, Adolf Eichmann, Theodor Eicke, Amon Goeth, Irma Gris, Elisabeth Bonkenrath, Ilse Koch, Maria Mandel, Juana Bormann, Dorothea Binz y muchos nombres más que no quiero mencionar, encargados del asesinato de millones de prisioneros C. Aquí quiero hacer una pausa histórica para aclarar un elemento muy importante. El verdadero autor intelectual y administrativo del Holocausto fue el oficial nazi Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga. El mismo Hitler decía de él que era el hombre con corazón de acero, conocido por su extrema crueldad. Estaba bajo las órdenes directas de Himmler. El 20 de enero de 1942, Heydrich dirigió la conferencia de Wannsee, en la que se estableció de manera oficial el detallado mecanismo del exterminio para toda Europa, que quedaría bajo su control total y absoluto. Pero unos meses después falleció en un hospital tras sufrir un atentado, por lo que fue necesario que alguien ocupara su lugar, que se le asignó directamente a Himmler. Si Heydrich no hubiera fallecido, él habría sido el responsable directo del Holocausto y probablemente habría sido peor de lo que fue. Podríamos dedicar un programa al análisis de lo que ocurrió en la conferencia de Wannsee por su trágica importancia histórica, si ustedes así lo solicitan en los comentarios. Bueno, sigamos. Muchas personas han cuestionado a Milgram por la ética del experimento, pero esto solo es desviar la atención de los resultados, porque estudios similares han demostrado que no funciona de otra manera.
Incluso el análisis de los resultados de los voluntarios y las posteriores repeticiones del experimento han mostrado y confirmado interesantes características de la conducta humana. Comenzamos con el sujeto A. Debe tener fuertes aptitudes de mando y autoridad para imponerse mediante la fuerza o la seducción. Sin embargo, se descubrió una contraparte igualmente autoritaria, pero inversa, por indefensión. Una persona que por incapacidad, enfermedad o discapacidad controla a otros con frases como tienes que hacerlo porque estoy enfermo, discapacitado o yo no puedo, recurriendo al chantaje psicoemocional más que a la autoridad. En la Alemania nazi se empleó esta estrategia sentimental para reclutar principalmente a muchachitas. Se les invitó a integrarse a la Gestapo o las SS con la frase que textualmente decía, por su amor al Tercer Reich, y varias miles de jovencitas lo hicieron. En cuanto al sujeto B, también existen dos variantes para que cumpla con las órdenes que recibe. Debe ser una persona pasiva y dócil, alguien a quien se pueda manejar con facilidad. Obedece todo lo que le indiquen, aunque entre dientes rezongue y no esté de acuerdo. La otra versión es una persona con un alto grado de odio y sadismo, dispuesta a apretar el gatillo cuantas veces sea necesario, sin remordimientos. Aquí están todos los verdugos nazis, con una patológica necesidad de dominar y controlar. No es extraño que este grupo esté formado por verdaderos asesinos y enfermos mentales. El mismo perfil tuvieron célebres homicidas con fuertes trastornos psicosexuales como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, John Wayne Gacy, Richard Ramírez, Dennis Nielsen y muchos otros. Si aquí analizamos el perfil psicológico de estos personajes, y sí se puede hacer si lo solicitan en los comentarios, veríamos que hay enormes similitudes entre estos célebres asesinos seriales y los verdugos nazis. En muchos aspectos son idénticos. En cuanto a los sujetos C, prisioneros en los campos de concentración, no hay grandes variantes, pues estaban acorralados por completo entre el terror y la presión. Cualquier movimiento en falso les costaba la vida. La única alternativa que tuvieron fue mantener una sumisión de bajo perfil para no llamar la atención. Ahora, la principal razón por la que este tema nos ocupa es que la misma estructura de Milgram la podemos encontrar en la familia, el trabajo, la escuela, los amigos o cualquier otro grupo social. En algún momento de tu vida podrías tener la mala suerte de tropezar con alguien en estas esferas que empleando autoridad, seducción o indefensión intentaría forzar a otros a hacer algo en contra de su voluntad sabiendo que está mal, o que desea dañar y desprestigiar a alguien a través de ti. Este tipo de violenta manipulación psicológica es muy frecuente. ¿Cómo responderías? ¿Mediante el desafío o agacharías la cabeza y esconderías la mano? Ahí radica la diferencia entre el valiente y el cobarde. Milgram demostró que el momento crítico de la obediencia es cuando pensamos que solo somos un eslabón intermedio en una cadena de acciones, cuando creemos que solo somos un medio para cumplir las órdenes de otro y no nos consideramos responsables de lo que ocurra. Milgram comprobó que esto es lo que hacen la mayoría de las personas, lo que es un gravísimo error, porque aquí o en cualquier otra parte del mundo, el responsable es quien aprieta el gatillo, ya sea que lo haya hecho por voluntad propia u obedeciendo órdenes. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Entonces,
Recapitulando, es aceptable que los oficiales nazis de Nuremberg se declararan no culpables porque solo cumplieron órdenes. Espero leer sus comentarios. Me va a dar muchísimo gusto. ¿Cómo se debe enfrentar una manipulación psicoemocional de esta clase? Bueno, es indispensable detenerla desde el comienzo, porque si logran engancharte una vez, lo van a hacer siempre. Es necesario además buscar el apoyo de otros miembros del grupo. La historia ha demostrado que el apoyo mutuo es el arma más efectiva contra los abusos de autoridad, porque si no se detiene esta manipulación psicoemocional en una etapa grave, puede degenerar en violencia física. Ese es el experimento Zimbardo del que hablaremos en la próxima sesión. Recuerden esta frase de William Shakespeare: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos quienes las jugamos. Muchísimas gracias por su valiosa atención y tiempo. Vamos con el siguiente video.